El libro trata de una serie de descubrimientos arqueológicos, antropológicos, genéticos, paleoclimáticos y lingüísticos que se han desarrollado en los últimos 30 años, sobre todo en este siglo principalmente, que modifican la percepción que se tiene sobre América y el lugar de América en la humanidad, pues en la historia de la humanidad como tal. Modifica radicalmente, o sea, el tipo de descubrimientos a los cuales en múltiples áreas, pues mencioné 5 áreas científicas, y a lo largo y a lo ancho de todo el continente, revela varias cosas. En primera instancia, que el continente americano está habitado desde mucho antes de lo que se pensaba, específicamente desde por lo menos unos 40.000 años, ¿no? Que más o menos es la misma, es un poco menos del tiempo que el Homo sapiens tiene en Europa, pues no. En Europa estaban los neandertales, los Pithecanthropus, pero el Homo sapiens como tal llegó relativamente hace poco tiempo a Europa, y un poco después llegó a América. Hay, sobre todo, los primeros descubrimientos eran genéticos, que el estudio del genoma de los indígenas americanos demostraba que tenían aproximadamente 40.000 años aquí, pero no había restos arqueológicos. Pero en una cueva del norte de México que se llama Chiquihuite han descubierto restos humanos de más de 30.000 años. En otro lugar, en los Estados Unidos, incluso hay un yacimiento en Chile, en Monteverde, que también tiene más de 30.000 años. También hay en Brasil, en Lagoa Santa y en Pedra Furada, que también tienen más de 30.000 años. En todos estos descubrimientos hay un debate, porque los que sostienen la tesis Clovis, que es la tesis de la ortodoxia de la arqueología y la antropología estadounidense, que dicen que las primeras sociedades americanas son del yacimiento Clovis, que es un yacimiento que está en Estados Unidos, que tiene aproximadamente 11.000 años. Entonces, esa ortodoxia estadounidense rechaza cualquier otro tipo de yacimiento que vaya más allá de 11.000 años en cualquier lugar de América. Incluso, aunque haya carbono 14 o cualquier mecanismo químico que demuestre la antigüedad, pues ellos simplemente dicen que eso está mal hecho el experimento, ¿no? Y descartan, incluso por lo menos en Monteverde, en Chile, lo descartan. Incluso en Monteverde hay uno de 7.000 años y también lo echan para atrás todo lo que Pero estas investigaciones, por cierto, hay que decirlas que son hechas principalmente por investigadores estadounidenses, y casi todos los escritos, que son artículos científicos publicados en las principales revistas, en Nature, en Science, en una revista que tienen que ver con la Royal Society inglesa, son en inglés, ¿no? Todo, o sea, es una literatura totalmente en inglés, salvo lo que yo he encontrado de Ruth Chadi, que ha investigado Caral. Esa es Caral, esa es una de las pirámides de Caral, de la ciudad de Caral, que tiene 6 pirámides, que tiene 5.500 años. Y ahorita vamos a hablar de eso, lo que implica 5.500 años de antigüedad en América. Pero estaba diciendo pues que esta investigación la desarrollan personas, científicos que están financiados por universidades
anglosajonas en general y estadounidenses, pues, ¿no? En algunos casos apoyados también por los gobiernos de los países, en Brasil por lo menos, en Perú. Aquí en Venezuela pueden estar seguros que no financian ni un pasaje para cabino. Pero es poco conocida estas investigaciones en América, en Venezuela, perdón. Y estaba ahí comenzando por decir el tiempo de llegada de los seres humanos al continente, pero el descubrimiento más trascendental es el de Caral, que Caral se conoce desde el comienzo del siglo XX, pero no se sabía la edad de Caral, la antigüedad, pues, ¿no? Resulta que esas pirámides están construidas con unos sistemas antisísmicos que consiste en unas bolsas de piedra, que incluso los japoneses han venido a investigar cómo es el sistema antisísmico, que de alguna manera funciona, porque para una pirámide que tiene 5.000 años y todavía esté parada, algo en un sitio muy sísmico, además que en Perú hay sismos recurrentes y destructores de todo, pues esas bolsas de piedra están amarradas con unos materiales vegetales, y el carbono 14 o las pruebas químicas se le hicieron a esos materiales vegetales que sostienen las piedras, las chicras que llaman, y por ahí salió la antigüedad, por ejemplo, de Huaricanga, de 5.500 años, 3.500 años antes de Cristo, que es un número de rumba todo, ¿no? El siglo V de Pericles, la famosa Grecia clásica, en donde, según el discurso eurocéntrico, se originó la mayor cultura de la humanidad, es de apenas 500 años antes de Cristo. Estaba una sociedad de 25 ciudades 3.000 años antes que eso, una sociedad agraria. Incluso la misma Runchadi dice que para la cantidad de población que aparentemente tenía Caral, ahí no había población para construir esas 6 pirámides, ¿no? Que la conclusión es que había un sistema tributario de centros poblados en red comercial y política, donde al centro político, que en este caso es la ciudad más grande de Caral, se le pagaba en tributo y se le pagaba también en trabajo, que así se construyeron también las pirámides de Egipto. En Egipto no eran esclavos los que construyeron las pirámides, eran trabajadores tributarios, por cierto. Son esclavos en la película de Hollywood, ¿no? Pero en la realidad no eran esclavos, eran trabajadores tributarios. Bueno, esta sociedad de Caral, pues se va 2.000 años atrás de los Olmecas, que se consideraba que era la sociedad americana más antigua, que aproximadamente de 1.500, 1.200 antes de Cristo en Mesoamérica, en México y Guatemala, y derrumba todos los discursos. No solamente eso, pues hay una serie de planteamientos que hacemos en el libro de descubrimiento, por ejemplo, el de la civilización amazónica. Sobre el Amazonas, la principal investigadora norteamericana del Amazonas, de las sociedades dentro del Amazonas, de la selva amazónica, Betty Meyer, que es más o menos de los años 40, 30, 40, comenzó ella a investigar eso en Brasil, por supuesto. Ya falleció, supongo, porque si no tendría como 120 años. Betty Meyer había concluido, y de ahí todos los investigadores, antropólogos, etcétera, que estaban vinculados con las sociedades amazónicas, con los indígenas amazónicos, que el Amazonas era un territorio más o menos despoblado, con pequeñas comunidades que las más grandes no superaban los 1.000 habitantes, 1.000, ¿no?
el amplio territorio de la selva amazónica. Bueno, resulta que otros investigadores, entre ellos Anna Roosevelt, William Vallée, Meckenberger, Denevan, poco nombre, descubrieron algo totalmente distinto. Por ejemplo, Anna Roosevelt descubrió que en la desembocadura del Amazonas, en la isla de Marajó, había una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes. 100.000. O sea, hay que decirlo que era Betty Meyer, que era la principal autoridad antropológica y arqueológica en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, sobre el Amazonas, decía que eran 1.000 poblados de 1.000 habitantes, y estos descubrieron poblados de 100.000. Incluso ese de Meckenberger y William Vallée y otros dicen que en donde confluye el río Negro con el río Amazonas había un conjunto de centros poblados de aproximadamente 400.000 personas para el momento en que llegaron los españoles, que fueron los que llegaron primero. Después eso pasó a manos portuguesas, pero los que recorrieron primero el Amazonas fueron españoles, o sea, hace poco, pues 500 años. Y resulta pues que en el Amazonas había aproximadamente, se calcula, como 8 millones de habitantes para el momento de la llegada de los europeos, que es un número gigantesco para lo que se pensaba que era una selva despoblada completamente, con pequeñas comunidades aisladas y que vivían en el salvajismo total y absoluto, pues no. Pues resulta que estos señores del Amazonas podían mantener ciudades de 1 millón de personas con una agricultura intensiva, con una tierra que ellos mismos prepararon, ellos mismos crearon, que ahora se llama Terra Preta. Habría que ver cómo la llamaban ellos, pues no se sabrá, pero esa Terra Preta es una tierra artificial que ocupa todo el territorio junto, digamos, al río Amazonas, al río Negro y a todos los ríos, a las zonas fluviales y a la zona de inundación de esos ríos, que aproximadamente el 3% del Amazonas es esa Terra Preta, que es una tierra artificial donde hay árboles también, digamos que por medio de hibridación, árboles frutales que eran parte de la alimentación de esa población amazónica. Y hay que decir que esa Terra Preta, 500 años después de no tener mantenimiento, todavía funciona, y la sacan, incluso hasta la exportan ilegalmente, pues, de Brasil a otros países, la Terra Preta, con una tierra muy fértil. Es una tierra que, entre otras cosas, está conformada por millones de fragmentos de cerámica partida, que todavía no se sabe qué papel juega la cerámica partida, pero la cerámica partida forma parte de la Terra Preta, y es una cerámica construida específicamente para ser partida y para ser incorporada a la Terra Preta, ¿no? Hay un relato de uno de los investigadores que en una zona de Bolivia, en el Beni, donde había una llanura de inundación, una altiplanicie de inundación, algo así, donde en la época inundable, cuando se inundaba la llanura, quedaban unos círculos boscosos que se veían ahí no había habitantes en todo caso, se veían desde los aviones, pues desde el aire se veían los círculos boscosos, y se pensaban que era un paisaje natural, hasta que algunos de estos investigadores recientemente, pues en los últimos 20 años, se metieron en esos círculos boscosos y acabaron y encontraron el componente de la Terra Preta, cerámica partida. O sea, esos círculos boscosos son construidos por seres humanos. Incluso entre círculo y círculo hay un camino que tampoco se inunda,
en la época de inundación. Hasta donde yo leí, no habían determinado quiénes fueron los que vivieron ahí, porque aparentemente ya tenía más de 1000 años despoblado eso, ¿no? Pero en todo caso, una tecnología espectacular, ¿no? Una tecnología agraria espectacular, porque para alimentar a 400.000 personas en un territorio particularmente pequeño, necesita producir bastante alimento. Y esos alimentos los producían con una agricultura intensiva, con esa tierra preta. Y de eso, hace 20 años no se sabía absolutamente nada.